siempre se han hecho estudios comparando estas dos zonas nucleares, hermanadas por historias paralelas desde las primeras ocupaciones tempranas. La publicación de este libro es un aporte más al estudio de estas dos importantes sociedades precolombinas de América. En el 43, ya destacadas personalidades como Metró tenían interés en averiguar hasta qué punto y en qué época hubo contacto entre las civilizaciones andinas y mesoamericanas. López Austin, por su parte, propuso un estudio comparativo a partir del cotejo de los paradigmas cósmicos y el análisis de sus mitologías. De hecho, un estudio de las cosmovisiones de las sociedades indígenas y mesoamericanas sería importante para constatar semejanzas y diferencias. Precisamente, el libro que ahora presentamos contribuye a entender el desarrollo de dos civilizaciones en América en términos paralelos, en las dos grandes áreas culturales del continente y forzadas a integrarse a un mismo sistema colonial que puso fin a un desarrollo de miles de años en ambas regiones. Este libro, escrito por Eduardo Matos Moctezuma y Luis Millones, presenta a través de una narrativa bastante fluida un resumen comparativo de la historia de la sociedad mexica incaica, como ya lo señalamos al inicio. Estas dos sociedades también habrían absorbido mucho de sus antecesores, como en el caso de los incas. Sabemos cómo los incas retoman mucho de los Huari, por ejemplo, está todo este estudio de caminos asociados a sitios Huari que después los incas retoman para finalmente establecer este gran camino inca o Capamyama. Matos Moctezuma señala que un estudio de los materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones permitirá entender mejor las cadenas productivas y los pueblos que los produjeron, así como estudios sobre la flora y fauna darán información sobre el medio ambiente. Todo esto se complementa para estas dos épocas de la historia, tanto la azteca como la incaica, con los documentos coloniales redactados por los cronistas españoles desde el siglo XVI, que nos ayudan a comprender mejor la información que se obtiene a partir de los trabajos realizados por los arqueólogos. Además, para los mexicas, tal como lo señala Matos, tenemos los códices, que eran verdaderos libros donde se registraban datos históricos, religiosos, cronológicos, entre otros. Están los mapas, los lienzos y diferentes tipos de relatos que se suman a los cronistas que ya nos ha mencionado Eduardo Matos en su presentación. Hay que reconocer que cada grupo de estos, como ya bien lo explicó, tenía sus propios intereses para escribir, por eso que hay las diferencias en los relatos. Y algo similar pasa con los cronistas españoles que narran la conquista incaica. Estos dos autores coinciden en que a la llegada de los españoles a América se produce un gran cambio en estas sociedades, que ven afectados los antiguos cultos, cambiando además radicalmente el sistema administrativo. Luego de la muerte de Atahualpa y Moctezuma, entonces hay un gran cambio en estas dos regiones. En ambas macrozonas se suceden procesos de extirpación de idolatrías a través de afanosos frailes que tratan de destruir todas las evidencias de los antiguos cultos. Y prueba de ello son los recientes hallazgos que tenemos en Pachacamac, en una de las pirámides con rampa que fueron construidas por los incas, donde hemos encontrado todo un proceso de acumulación de osamentas precoloniales, donde hay unos fardos funerarios que han sido incinerados al parecer durante mucho tiempo y seguramente eran parte de todo este proceso de aniquilación de todo lo que tenía que ver con la historia de antes de la llegada de los españoles. Esto se podría relacionar quizás con una quema de Malquis y otros cultos paganos prohibidos y combatidos por la Iglesia y sus agentes. Un hecho a resaltar en este libro para la parte dedicada al estudio de la sociedad mexica es el proyecto del Templo Mayor. En torno a este proyecto se han generado una serie de trabajos en el tema, hay tesis, hay propuestas metodológicas, hay trabajos de investigación
y así como diferentes estrategias para poder obtener importante información sobre esta sociedad. Un proyecto de largo alcance con inversión por parte del Estado mexicano, que ha contribuido así al estudio del pasado precolombino de los mexicanos. Creo que, como bien se señala en el libro, Eduardo Matos en algunos momentos escribe que, por ejemplo, se hicieron excavaciones en la Avenida Argentina, se encuentran algunas evidencias arquitectónicas, inmediatamente todo esto es puesto en valor, es puesto al servicio de la sociedad mexicana para hacer las investigaciones y los trabajos. Ya quisiéramos nosotros que aquí en Perú hagamos alguna investigación, encontremos algunas evidencias y todo esto pueda ser puesto en valor para todos los peruanos y en realidad para todos. Esto creo que es un hecho a resaltar importante en el libro, cómo a partir del estudio, vuelvo a repetir, del Templo Mayor, se generan una serie de estrategias para la investigación. Matos y Millones nos presentan en este libro las razones históricas, sociales, políticas, culturales de las semejanzas identificadas y las soluciones propuestas para dos territorios alejados que han tenido soluciones eficientes para aprovechar al máximo los recursos naturales de sus diferentes ecosistemas. El imperio incaico logra expandirse desde la ciudad de Cusco, ocupando el inmenso territorio de la región andina, el Tahuantinsuyo, los Cuatro Suyos, donde destaca la diversidad del medio ambiente. Por su parte, los mexicas se asentaron en un enorme valle en el cual es crucial la presencia del lago Texcoco. Así, las chinampas les permitían ganar tierra agrícola donde sembraban maíz y frijol, entre otros. Por su parte, los incas supieron, como bien señala Millones, encontrar valles propicios para la agricultura, haciendo productivas las laderas. La diferencia es que en los Andes no existe un valle de la magnitud del de México, carencia que se compensó con la adaptación de la verticalidad existente en la cordillera a través de la construcción de andenes y terrazas, complementados por camellones y cochas. Cuando se habla del origen de estos dos pueblos, el libro resalta la similitud que tienen de la narración mítica sobre ambos orígenes. Mientras que los incas se remiten al lago Titicaca, los mexicas identifican su origen en el lago de Aztlán, desde donde se generaron 4 zonas orientadas hacia 4 rumbos del universo, con un centro nuclear. Es posible equiparar los 3 grupos familiares básicos de ambas civilizaciones, el Layu en la sociedad incaica y los Calpulli entre los mexicas. La presencia de especialistas a tiempo completo es una constante en estas sociedades. La religión, que también es de gran importancia y donde son los sacerdotes los intermediarios entre los hombres y los dioses, y a partir de eso se construyen grandes templos en homenaje a estos dioses principales. Para el área andina, como también nos señala Millones, hay 2 centros importantes, el Titicaca y Pachacamac. Estos 2 centros, alrededor de estos 2 centros se han generado también una serie de edificios y una serie de arquitectura ceremonial asociada a este dios principal. Y en Pachacamac también sabemos por los documentos coloniales que eran los sacerdotes que tenían acceso al dios principal. Entonces hay estas similitudes también con la parte de los mexicas. El Tlatoani y el Inca tenían el poder absoluto sobre el pueblo y se consideraba como que el Inca no moría, se le momificaba y se le ataviaba ricamente y cada año se salía en procesión acompañando las festividades. Para el caso de Mexica, el Tlatoani era incinerado y desaparecía. El nuevo gobernante asumía totalmente el nuevo control. Vemos pues que ambas sociedades estaban altamente estratificadas socialmente. Los mexicas reconocían a los pillis, el que tiene el poder, el sacerdote, el gobernante y los guerreros, o la nobleza con el control económico, político y social del Estado. Y de otra parte, los macehualtín o personas del pueblo. Los comerciales
comerciantes era un grupo social intermedio. Pero esta similitud contrasta con una gran diferencia política. Los incas representan una entidad política unificada, sin competencia con algún otro estado de poder similar, mientras que el mundo azteca no se explica sin las alianzas. En efecto, hacia 1427-1440, los mexicas conformaron la Triple Alianza compuesta por los estados de México, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacolpan, iniciando así la expansión de sus dominios. Los últimos gobernantes mexicas, al parecer, estaban buscando la reorganización del calendario, destruyendo códices previos, quizás porque se estaban orientando ya hacia una unidad política, a diferencia de lo que los incas ya tenían desde un inicio. Estas fechas tan precisas señaladas por Matos son imposibles de obtener para la historia incaica. Los incas no tienen nada parecido a los códices prehispánicos y coloniales mesoamericanos. Pero es posible que una sociedad de millones de habitantes que se suponía tenía en Tahuantinsuyo no tuviera un sistema eficiente de comunicación equivalente a la escritura. Hoy día tenemos los quipus. Estos quipus son parte de los estudios que está llevando a cabo Gary Hurton, y hasta hace poco los quipus creo que más representativos o los que tenían mayor cantidad se encontraban en Pachacamac. Hoy día sabemos que los estudios de Alejandro Chu y Gary Hurton en Incahuasi también han encontrado contextos importantes. Sin embargo, en Pachacamac hemos podido ver que hay una serie de diferencias en los quipus encontrados en el sitio y quizás podamos tener mayor información de la que conocemos hasta ahora. Entonces, en realidad creo que nos falta todavía profundizar sobre el tema de los quipus y de todo lo que representa para el mundo andino prehispánico. En este estudio comparado es importante señalar que el centro de México es una región con abundante obsidiana y canteras de materia prima. Para los incas, la necesidad de expansión fue fundamental en la obtención de estos minerales y por eso el interés de conquistar el norte de Chile y el noroeste argentino, porque ahí sabemos que hay importante cantidad de mineral. Todo esto al final nos lleva a una guerra de conquista con la llegada de los españoles aquí a la región, y después hay la imposición ideológica que marcaron el devenir mestizo de México y Perú. Finalmente, hay muchas razones por las cuales la construcción de la nación tiene bases idénticas para México y para el Perú actual. El otro problema es cómo cada uno en la época republicana conforma los estados que tenemos ahora. Ese ya es un tema que escapa a este libro y que esperemos una próxima producción. Gracias. Ha sido de mucho interés para mí el hacer una revisión de esta publicación, porque nos permite comprender mejor cómo hemos vivido en América en relación con el contexto mundial y en particular lo que estamos pasando en el presente. Entonces, en el mundo, he estado haciendo las comparaciones en los diferentes aspectos de los sistemas sociales, en lo económico, en lo político, en base a la información que han aportado. Y voy brevemente, para no repetir lo de mi amiga y colega, en este libro pues se da la información para hacer ese análisis comparativo, y ellos mismos lo hacen, entre los estados azteca y mexica, o mexica, y el estado inca, ¿no? Se interviene desde una perspectiva de proceso para explicar la formación, desarrollo y destrucción de estos sistemas sociales. De los datos manejados por ambos investigadores acerca de los sistemas sociales, se infieren
semejanzas y diferencias en los aspectos sociales, económicos, políticos e ideológicos. Modos de vida en algunos aspectos compartidos y en otros diversos. Asimismo, las relaciones interculturales y las condiciones en que se dio la confrontación con los españoles y la cultura occidental. Si bien fue diferente y hubo distinciones en ambas relaciones. La imposición de Hernán Cortés en Mesoamérica y de Francisco Pizarro en el territorio andino amazónico ocasionaron la correspondiente destrucción de ambos sistemas sociopolíticos. La colonización fue dramática, matanza de autoridades, dominación despiadada, y justificándolo en el caso de Perú con la extirpación de idolatrías y también la persecución hacia las religiones. Y ahora sabemos que con la implantación de la colonización y del virreinato se inició una serie de acciones y actividades de corrupción en beneficio de los intervinientes españoles, aprovechándose de los recursos, en el caso de Perú mineros, e incluso de las tierras que pasaron a ser luego las haciendas. Con la independencia, que fue, bueno, el término de todo ese proceso. Ha habido pues un desarrollo muy interesante entre ambas civilizaciones, tanto en Mesoamérica como en el área andina, a través del tiempo. Compartieron ambas retos y desafíos en el manejo del territorio, con zonas ecológicas diversas que requerían acondicionamientos especiales, generándose sociedades con culturas diferentes, ¿no? Y con la aplicación de determinadas tecnologías, como las chinampas, por ejemplo, en el caso Mujica, de México, perdón. El territorio andino fue aún más megadiverso y la continuidad de la vida requirió de una temprana organización social para confluir esfuerzos en trabajos colectivos con el fin de darle continuidad a la habitabilidad. De no haberlo sido o hecho de ese modo, no se hubiese podido continuar viviendo. Se crearon así a lo largo del tiempo tecnologías en diferentes partes para el uso no solo de la tierra, sino también del recurso hídrico. Y ese trabajo social fue organizado. Entonces hubo permanentemente, y por eso quizá la explicación de la formación tan temprana de la civilización, como es el caso de Caral de hace 5.000 años, la necesidad de trabajar en colectivos organizados y con autoridades. Y el comercio también fue necesario para intercambiar productos en un territorio marcado el 33% por la cordillera de los Andes y con características muy particulares en cada una de las zonas ecológicas. Entonces, este intercambio se produjo desde que se forma la civilización 3.000 años antes de Cristo. Es una economía pues basada en la complementariedad y ese comercio en condiciones de paz, pacíficas y no de guerra, y quizás por eso una de las marcadas diferencias es que no hubo una clase militar, que sí han habido participaciones en determinados periodos de nuestra historia, pero no vemos desde que se forma la civilización ninguna ciudad amurallada, como tampoco armas, y sí recursos provenientes de sierra, de selva, de Ecuador, de Bolivia y de Chile. Hubo pues, se crea en Mesoamérica también ciudades donde se centra el poder económico a través del tiempo, diversos, el poder político, el poder social, el poder religioso.
y se destacan 5 grandes regiones, que son el centro de México, Oaxaca, Maya, la costa del Golfo y el occidente de México. Entonces, al igual que acá en el país, compartimos ese resultado de haber tenido desarrollos civilizatorios en diversas partes del territorio mesoamericano y en el caso de Perú también. Ahora solo se habla de algunos porque no hay la investigación suficiente, pero sabemos pues de Moche, de Chimú, de Puebla, de Huari, en cada parte del territorio. En el caso de México, se señala una economía basada en la agricultura, en la guerra y en el comercio. No es lo característico en el caso del territorio andino y de las civilizaciones, donde sí está basada en la agricultura, en la pesca, en la ganadería y en el intercambio o comercio. Entonces, pues, en lo económico, en ambos lados del continente se desarrollaron agriculturas diversas, en el caso del Perú muy diferentes y logrados con especialistas. Hemos tenido diversidad de especies, de papa, de algodón nativo, de arracachas, en fin, en cada parte del territorio, en relación con las condiciones que éste tenía y donde le pusieron atención para crear tecnologías apropiadas que hiciera posible el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Lo interesante es encontrar que se ha compartido con México determinados productos, por ejemplo, el aguacate o la palta, el maíz, el frijol, la calabaza, desde que se forma la civilización. Podría agregar más, pero bueno, es señalado lo que compartimos. En el aspecto político, también remarco ese deseo de expandir el poder de los conquistados para poder absorber los tributos, en el caso mexica. En ambos estados, tanto mexica como inca, los gobernantes procuraban casarse a veces con las hijas de los curacas, de los señores conquistados. Se ha mencionado algunos casos, pero en el caso inca, esa modalidad era casi recurrente y muy frecuente. Y más que ir a las armas, era ir a las relaciones exteriores que generalmente las llevaba la colla, para llegar a ponerse de acuerdo y compartir una serie de beneficios o ventajas. En esa relación de interés frente a características que habían en el territorio andino amazónico, con el cambio climático, con las sequías, con la necesidad de extender los dominios, que lo fueron haciendo cada 500 años y son investigaciones que todavía faltan en profundizar más. Las autoridades pues buscaron más bien complementarse y poder en tiempos de necesidad extenderse o contar con recursos almacenados, que fue el interés de los incas y también de las otras sociedades con culturas diferentes, con idiomas diferentes, pero sin embargo con una serie de mecanismos que hacían posible esa conexión intercultural en adecuadas condiciones. No conocemos a través de la información arqueológica ni de las otras fuentes que hubiesen habido sistemas militares como se mencionan. Entonces también quisiera destacar otro aspecto, la importancia que tuvo la complementariedad entre autoridades sociales y políticas. Lo que pasa con los incas es la relación entre panacas, y las panacas eran permanentemente grupos interventores, o ayus, si se le quiere llamar, interventores en la organización social y en la participación en las políticas del Estado, y con respeto de las autoridades políticas. Entonces las autoridades en los Andes se complementaban, eran
autoridades sociopolíticas, más que con participación militar. Los especialistas, pues, que hubo en ambos lugares, estuvieron en la parte de los Andes teniendo una posición muy importante. No formaban parte de la masa campesina o en el grupo, como sí ocurría entre los mexicas, de diferenciación con la nobleza, los sacerdotes, los militares y los funcionarios que en ese lugar se daban. Acá eran los representantes de la sociedad civil, en el caso de las autoridades políticas, las panacas en el estado inca, los sacerdotes y los funcionarios y especialistas. Entonces tenemos pues que comparten también la importancia que se dio a la construcción de grandes centros urbanos, que eran los lugares de gestión administrativa, sociopolítica, religiosa, donde la ideología fue muy importante en ambos lugares. Hemos tenido en el caso de los Andes producción de ciencia, de tecnologías adecuadas para dar solución a los problemas, y ese también es un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta desde que se formó la civilización: conocimientos de tecnologías sismoresistentes, de mecánica de fluidos, de manejo genético de las plantas, y por eso pues miles de especies de diversas plantas. Y se están haciendo comparaciones cuántas son las especies que han aportado cada civilización al mundo en el momento actual, que son de beneficio para la humanidad, y el Perú es una de las civilizaciones que mayor aporte ha hecho en especies agrícolas. En cuanto a la ideología, hubo una gran importancia de la religión en ambas civilizaciones. A través de la ideología religiosa se trató de sostener un control de la población, sea permanente, juntándolo también con ceremonias, con rituales, y la religión además fue un medio de control. Comparten ambas civilizaciones el interés por el estudio astral. Las observaciones eran necesarias para la construcción del calendario, como bien se señala, pero además para predecir los cambios del clima que en el territorio andino amazónico se encuentran pues periódicamente presentes, no solo a través de los niños, que son los de corta presencia, sino a través de cambio climático que se dan cada 500 años y que producen sequías que pueden durar hasta 130 años. Como también entonces le dieron a los astros esa atención de deidades, y eso también se comparte con México, como también a la naturaleza, la importancia que ésta tenía para la reproducción de la vida social. Entonces, lo que me llama la atención también es que hayamos compartido determinados seres compartidos en deidades. Por ejemplo, la serpiente relacionada con el agua, el águila o el jaguar, ¿no? De modo que ¿a qué se debe esta identidad con seres muy similares? Y además de los productos que he mencionado y que se han compartido, y probablemente en ese intercambio no solo se manejó el capañán, como he mencionado, por la vía terrestre. Hemos encontrado información que desde se crea la civilización caral, se ha utilizado la vía marítima y también la vía fluvial. Entonces es muy probable que hayan habido más contactos y se requiere todavía de más investigación. A diferencia pues de México, no tenemos todavía descifrados los quipus, pero sí hay una interesante información que mi profesor John Murray en algún momento nos hizo conocer, cuando un español lo llama a un quipucamayo y después de haber hecho el registro de una información le hace leer al quipucamayo la información,
y no eran cifras, eran también relatos como si fueran textos. Entonces, creo que la investigación que se empezó a hacer sobre quipus acá en el Perú por el ingeniero Pereira no ha continuado como debía ser, con un equipo multidisciplinario, y eso es lo que nos falta, porque se han encontrado muchos quipus y solamente son personalidades muy aisladas, y sí hay un quipu desde que se forma la civilización Caral, y no porque lo diga yo, sino que se invitó a especialistas en quipus que vinieron a verlo, y además hicimos los fechados radiocarbónicos que dieron pues como resultado 2500 a.C., 2600 a.C. en los dos cordones. Es interesante también, además de las deidades compartidas, esa visión del mundo en 4 partes. En el caso andino, ¿no?, son las orientaciones, en su interés por estar permanentemente buscando soluciones y poder planificar o programar el trabajo que debían realizar. Hemos encontrado maquetas elaboradas para el caso de la formación de la civilización Caral, lo que nos indica pues que no estaban haciendo de un momento a otro, sino que se programaban para poder saber cuánta gente iban a requerir, cuánto material y cuánto tiempo. Y en esa visión pues del mundo en 4 partes también la vemos en México, ¿no? Como acá ha sido la visión en Antisuyo, Collasuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo en relación con las orientaciones. Bueno, para no hacerla más larga, diría que en cuanto a la investigación, compartimos esa aproximación multidisciplinar, procesando la información del material que el arqueólogo recoge con físicos, químicos, geólogos, biólogos, y también de modo interdisciplinario con antropólogos, historiadores, geógrafos. Pero nos falta en el Perú políticas de Estado, como bien ha señalado, que promuevan la investigación en cada parte del país, porque requerimos conocer que al ser megadiversos hemos tenido y tenemos realidades diferentes, y desde la llegada del mundo occidental se aplica el mismo modelo para cada parte del territorio, y como he mencionado el día de ayer, los resultados indican pues un trabajo o intervención inadecuada que ha dado como resultado la migración y el abandono de toda el área rural y el campo. Los campos de cultivo, porque el territorio peruano tiene muy poca tierra de cultivo, nuestras sociedades ancestrales crearon campos de cultivo, el 75% de los andenes se encuentran abandonados, de acuerdo a especialistas. Entonces tenemos pues que, si bien hemos sido un país pluricultural, multilingüe y muy diverso, con diferentes idiomas, hemos estado integrados, y no por acción militar o acciones bélicas. Han habido integraciones a través del tiempo, como se produce cuando se forma la civilización Caral y empieza el quechua como lengua de relación, de acuerdo a los lingüistas. Va a continuar esa integración con lo del Chavín y la fuerte ideología, va a continuar con los emporios Huari, no imperio, y pues con los incas en esa necesidad de ir expandiéndose, casándose entre ellos, los hijos y el mismo inca en diferentes partes. Pero faltan pues esas políticas de Estado que promuevan la investigación en cada parte del país para conocer esa gran diversidad cultural y sobre todo cómo se manejó el territorio y sus recursos, pues hemos tenido logros en diversas civilizaciones destacadas que han habido en cada parte del territorio nacional, en la costa, en el norte, en la sierra, en la parte oriental, en el centro, en el sur, transversalmente, con culturas que puedo mencionar algunas, como la de Cajamarca, Chimú, la cultura Recuay, la cultura
de marca Huamachuco, Huari, Pucara, etc. Y la Inca, pues, la última, pero las pocas son mayormente resultado, los pocos conocimientos que tenemos son mayormente resultados de esfuerzos personales, más que de políticas de Estado. La ventaja en la investigación de México es el acceso a los códices, para acceder también a más información, además de la contrastación con la proporcionada por los cronistas que se han mencionado, ¿no? Los soldados, frailes, civiles nativos. En el caso de Perú, es todavía muy escasa la información, se requiere, han habido intentos a través del tiempo, se necesita pues mucha más identificación con las necesidades del país y que aportemos desde las ciencias sociales y de la arqueología y la investigación inter y multidisciplinaria para que conozcamos cada realidad del país y podamos sugerir esas políticas que se requieran de acuerdo a esa realidad megadiversa que tenemos y que ya fue de esa manera vista en el pasado. Bueno, yo creo que tenemos en el caso de México mucho más avanzado el interés por el conocimiento de su patrimonio cultural. Sabemos que tienen muchos millones, casi 20 millones de turistas al año por todo lo que promueven. Cuando yo he vivido un año en Estados Unidos, veía que la embajada mexicana promovía el conocimiento de las diversas ciudades antiguas y no era sino una invitación que se hacía al medio cultural o empresarial. Nosotros no llegamos ni a 3 millones de turistas y se promueve solamente Cusco, Machu Picchu y no se tiene esa visión integral de lo que ha sido el Perú y de todos los logros que hemos alcanzado en el pasado. Yo creo que entre México y Perú representamos en América ese desarrollo comparable al resto del mundo, tenemos las mismas condiciones humanas para lograr avanzar como se hicieron con centros urbanos, con arquitectura monumental impresionante y llama la admiración del mundo. Y bueno, la pregunta es pues, ¿y por qué en el presente también no podemos ser países desarrollados y las condiciones humanas son iguales? Depende de nosotros que superemos los problemas que la colonia o el virreinato nos ha dejado, que la independencia y la república no han sabido superar y que nos propongamos, nos planifiquemos, nos programemos y desde el mundo académico promovamos reflexiones en la sociedad actual. Muchas gracias.